Entonces, tenemos la sesión 10, es la visualización de los datos en tiempo real y su análisis. Tenemos a Derek Moore, que es arquitecto de la nube, ingeniero en datos, que lo conocen de la primera sesión. Edward Amoa, que es un estudiante que está obteniendo el doctorado en ecología. Y Pete McCloskey, que es del Laboratorio de Innovación de la Universidad de Pensilvania, que se especializa en los sistemas de visión de computación para ayudar a aliviar la inseguridad alimentaria, incluso sistemas de diagnóstico de enfermedades, de reconocimiento de enfermedades de los cultivos y alimentos. Bienvenidos. Entonces, la próxima, por favor. Entonces, para recapitular, utilizamos los paneles para el control de calidad de datos. Tenemos el país seleccionado, el tipo de datos sospechoso, confirmado, el que se utiliza para formación. Por ejemplo, podemos filtrar utilizando las enfermedades o no enfermedades. Utilizamos para entrar en profundidad en todos los requerimientos para Nuru. Acá tenemos resultados de encuestas que hicimos, pero también tenemos planificado usarlo para el café, banana, frijoles. Una de las cosas que encontramos como para el control de insectos. Vimos registros que lo vimos sospechosos, datos sospechosos, queríamos confirmar que eran fidedignos. Vimos que la gente quería presentar malos datos y que veíamos que para apoyarlo lo que hacían era tomar fotos. Vean, ahí tienen incluso una foto pixelada porque la sacaron de internet. Esto se hizo para la langosta del desierto, tienen mucha información. Entonces, con imágenes muchas veces alentábamos a la gente, sí, de tomar fotos de las plantas, pero también para ver lo que pasaba con el suelo, la granja en general, mucha información que podían extraer los revisores. Encontramos que el control de calidad es una combinación entre la capacidad humana y la marcación de estas cosas como sospechosas y además el registro del tipo de suelo, el viento, la lluvia, etc. A menudo tiene que prepararse uno para la sorpresa, uno no sabe en realidad lo que va a hacer la gente en tiempos de crisis. Una de las herramientas que utilizamos mucho es el Apache Airflow, que es un sistema de programación para manejar las tareas automatizadas. Hablamos de la geocodificación anteriormente. Hablábamos de las encuestas, las bases de datos por condado. Aquí utilizamos el Airflow para hacerlo. Tenemos datos suplementarios acerca de la clasificación de la cubierta, el tipo de suelo, humedad, precipitación reciente, todo lo que puede utilizarse para complementar la calidad de los datos. Las encuestas pueden venir de un informante que tiene el GPS roto y entonces la localización es cerrada, o se puede indicar que había una sesión de capacitación con, por ejemplo, datos que vienen de un hotel en Lagos. Entonces,
En términos de promedio, utilizamos también el Airflow para mapas de precipitación en diferentes condados en Kenia. Todo lo que podamos automatizar lo hacemos con el Airflow. Y tenemos modelos de computadora que trabaja con enfermedades, con las encuestas acerca de langostas para hacer tagging de las fotos, para ver si es qué etapa de la vida de la langosta. Entonces, todo lo que se pueda automatizar como datos se pone en este sistema de Airflow. Entonces, no puedo entrar en detalles, por supuesto, pero tienen los DAGs, que son los gráficos. Aquí es lo que tenemos, lo que desarrollamos para las langostas. Si ustedes quieren información adicional, la cubierta vegetal, el porcentaje de arena o la humedad, lo tienen aquí. De cada 5 minutos queremos hacer el control de los datos. Hay algunos registros que están que vienen sin la localización del GPS, por ejemplo. Si no sabemos de dónde vienen los datos, no podemos tomarlos. Si podemos identificar estas cosas automáticamente con datos suplementarios, podemos entonces trabajar con diferentes formatos. Aquí tenemos entonces una profundización acerca de los métodos que utilizamos para la recolección y análisis de datos. Hablando acerca de la gestión de datos, podemos decir que obtenemos información complementaria de todas las fuentes con diferentes métodos de NASA, la FAO, etcétera. Tenemos aquí datos optimizados por la cubierta nubosa. Entonces, aquí tenemos un mapa de humedad de suelos. Son datos de los satélites de NASA para la referencia. Y tenemos también los datos en el campo. El Airflow utiliza todos estos datos y los servicios de la web de Amazon, entonces también podemos entender cuál es la realidad. Como dije, también se hace esto para la divulgación de los mapas automatizados. No voy a hablar de la imagen, muestra los mapas que producimos de precipitación, también con datos de terceras partes, de diferentes organizaciones con las que trabajamos. Esto trabaja o se hace los mapas automáticamente. Hay planes muy interesantes que se van a implementar y no podemos hacerlo si no es con automatización. Voy a dar a Peter la palabra. Bueno, gracias. No voy a repetir mucho. Pero podemos ver la perspectiva del computador. Los paneles son críticos para nosotros para poder monitorear y mejorar los modelos en la producción. Tenemos sistemas de validación rigurosos de manera de que sean las predicciones y los diagnósticos precisos. Luego, cuando esos modelos se aplican a la producción, es difícil seguir monitoreando para precisión sobre todo. Entonces, los paneles son la forma principal en la que los hacemos. Específicamente,
Aquí tenemos un panel con dos imágenes. Le pedimos al campesino tomar la foto para el diagnóstico y hacia la derecha pueden ver una planta afectada por mosaico. Esto me permite, como ingeniero, ver las hojas individuales, que era lo que estábamos hablando en el modelo, y detectar luego enfermedades o diagnosticar. Los números aquí son acompañados por la detección de el mosaico. Y esto me permite ver en tiempo real cómo se comporta el modelo, y es crítico para mí para entender si el modelo se comporta bien o funciona bien. Y lo más importante es si no funciona bien. Y cuando encontramos, entonces aquí tenemos la misma hoja con el diagnóstico o la enfermedad detectada. Aquí lo que se muestra es la capacidad que le damos a los expertos de asignar un diagnóstico. Pueden ver la hoja y pueden dar su propio diagnóstico, y esto nos permite el diagnóstico o lo que predice el modelo. Con el diagnóstico del experto, con las hojas y el modelo generado, utilizando las diferentes herramientas, vamos a tener o poder formar la matriz de confusión. Entonces tenemos el diagnóstico del experto y el diagnóstico del modelo en dos columnas. Lo que vemos aquí es que 13 plantas, por ejemplo, estaban afectadas con la CBD. Entonces, ven que el modelo había predicho algunas, y el experto con su diagnóstico dijo que era cierta enfermedad. Entonces, el diagnóstico del experto y del modelo puede coincidir, puede confirmar que realmente es CBD, o que esa imagen la podemos introducir al modelo. Entonces, si en realidad lo que dice el experto coincide, podemos integrar además datos adicionales que se mejoran con el tiempo, mejorando el modelo, y así ampliarlo a otras localidades donde puedan verse variaciones por diferentes variedades, como en sudeste de África, por ejemplo, se pueden ver diferencias por las variedades utilizadas. Entonces, esto es lo que nos permite mejorar la producción y además el proceso de aprendizaje. Aquí tenemos otro panel, en este caso para relevamiento de trigo, y quería agregar que esto es para mostrar que el ejemplo anterior con mandioca es un modelo que se usa en el teléfono. Se presentan cifras. Son modelos diferentes a los de segmentación. En este, si pueden ver sobre la izquierda, tenemos la imagen original y también el experto del CIMIT, que es lo que dijo, y pueden ver la segmentación de la condición, es la predicción de la segmentación con los
blancos, los píxeles blancos que son el fondo, los verdes, la hoja débil. La próxima. Entonces aquí tenemos mejor explicado, o pueden ver los píxeles rojos, que es donde predijo el modelo que podía haber roya del trigo. Entonces, esto es muy útil para poder visualizar la predicción de modelos en la producción y entender estos ejemplos específicos, por ejemplo, para trigo, que hay roya del trigo, quizás el que modela piensa que es roya de la hoja y en realidad es roya del tallo. Y esto es entendible, pero para eso tenemos los paneles y la capacidad de los expertos de asignar el diagnóstico, y luego podemos llevar los modelos a la mandioca, por ejemplo, y mejorar el modelo con el tiempo. Entonces, gracias. Ahí. El observatorio es la plataforma que utilizamos. Podemos ver las encuestas de las granjas, de los campos, y también utilizar datos de los satélites. Vemos imágenes de IASA y de FAO también, datos donde podemos ver la humedad del suelo. También tenemos una estimación de la precipitación para una finca en particular en África, de donde viene la encuesta, si tiene suficiente pluviosidad, y también lo podemos ver con los socios comerciales. Entonces, este observatorio de agricultura es muy importante para que nuestro equipo en el campo puedan ir a la plataforma y ser capaces de ver qué es lo que está ocurriendo en esta finca a largo plazo. Cómo está la humedad del suelo y cuál es la pluviosidad con el tiempo para una finca en particular, y cómo entran los datos. Es una buena herramienta que permite a los agentes de extensión en el campo tenga la posibilidad de ser precisos y dar información a los granjeros o a los campesinos. Me referí también antes a la observación de agricultura. Es una visualización, una plataforma de visualización, y como pueden ver a la izquierda, el suelo, la información de la humedad. A la derecha pueden ver arriba, y fotos que vienen de la finca, y otra recopilación de datos que está entrando del carbono, del sistema de captación del carbono, y vemos también la biomasa de la granja y la información de la pluviosidad ideal que deberíamos tener, y así podemos ver si la granja tiene suficiente pluviosidad o no. Esto permite que nuestro equipo pueda entender si están recibiendo suficiente lluvia, y es necesario que este campesino tome una decisión basado en la pluviosidad que recibe el campesino. Eso lo pueden ver en la plataforma. Próxima diapositiva. También tenemos, como dijo Derek, y se refirió muchas veces, al superset. Superset es como lo clave para la visualización también. El NURU está elaborado por el equipo, adaptado, y tiene una estructura de datos, y para agregar datos al NURU hay que coordinar con el equipo, y el ODK
se puede elaborar encuestas y recoger los datos inmediatamente en el mismo día. Lo mismo ocurre con el Superset. Pueden entrar a la plataforma y tener una visualización de los datos necesarios instantáneamente. Esto no fue elaborado en el lugar, es una plataforma de fuente abierta, no es necesario entrar a través de los ingenieros para tener más información, y así funciona. Ahí tenemos las encuestas que se acumulan, que vienen de la plataforma, algunas cosas que se pueden visualizar, vemos las actividades también que se utiliza a través del app. Se pueden hacer muchas cosas, casi todo lo que realmente quieran visualizar en cuanto a los datos. Si, digamos, quieren ver, si tienen diferentes usuarios que están recogiendo los datos en el campo, pueden ver cuál usuario está utilizando más un dato en particular. Si están recogiendo datos de 10 países diferentes, quieren ver en qué país hay más datos y pueden utilizar eso para visualizar esos datos. Eso no se ve en el Observatorio de Agricultura, pero pueden crear una visualización adaptada del Superset. Próxima diapositiva. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la visualización de los datos utilizando el Superset? Yo creo que una de las cosas importantes y los beneficios del Superset es que se puede visualizar con más facilidad y pueden también crear chats sin codificarlo. No todos tienen las capacidades de programación, entonces es importante que tengan otra opción si no tienen un ingeniero en el equipo para poder programar. Pueden utilizar Superset y será un gran apoyo. No necesitan un programador o un científico del Internet. Es una excelente herramienta si no tienen la programación dentro de las capacidades. También otro beneficio del Superset es que está conectado directamente a una infraestructura y puede obtener los datos y trabajar con los datos que existen en la infraestructura. Pueden crear una visualización adaptada si viene de ODK o si viene de otra plataforma. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya han entrado varias preguntas y voy a comenzar con las preguntas. En Etiopía hay un número de cultivos, no están registrados en el Village Nuru, en el app. Entonces, ¿cómo se pueden registrar, inscribir? ¿Se refieren a las otras enfermedades a través del app? O yo diría que si se refiere a otras enfermedades, entonces el jefe del equipo debería contactar a uno de nosotros para poder investigar y presentar la información. Es fácil agregarlo cuando hay una lista. Es un cultivo importante que no está registrado. Pueden contactar al equipo y ustedes pueden ayudarlos. La segunda pregunta se refiere a otra pregunta anterior. Cuando vamos a los expertos agrícolas y algunos del Estado, si no están comprometidos con nuestra encuesta, ¿qué podemos hacer? Es un nivel diferente de otras personas que no están comprometidas en cuanto a la participación en la encuesta. Podríamos decir que antes de hacer la encuesta hay que tener una correspondencia para explicarles los objetivos de la encuesta y si es necesario
tiene que haber una autoridad para poder realizar la encuesta. Si las personas que participan en su encuesta, creo que serán bien recibidos si sufren ellos de problemas, porque ustedes podrán ayudar en resolverlos con la información de la encuesta. Muchas gracias. Bien, próxima pregunta. ¿Cómo una deficiencia de nutrición y enfermedad o daños de plagas sean diferentes al utilizar los diferentes modelos? Básicamente se refiere esto a agregar a esos pinotipos y integrarlos bien en el modelo. No lo mostré pero en la matriz tenemos deficiencia de nutrición como tipos para la yuca y también el maíz verde y rojo también. Y con estos tipos diferentes los podemos incorporar al modelo y distinguir los daños que se refieren a la enfermedad de deficiencia de nutrición. Si lo tenemos en el modelo y tenemos estos datos que está clasificado correctamente, podemos enfrentar el problema. Muy bien. Gracias. Bueno, hay una pregunta, una pregunta adicional. Perdón, estoy leyéndola primero. Se refiere a la pregunta de January. Gracias, Annalise, por su respuesta. Tal vez perdí algo, no sé a qué se refiere. Me parece que el miembro del Dream Team se refiere a una localidad, Kigoma, en Tanzania. Y podría tal vez ser una respuestas diferentes. No estoy segura sobre la pregunta, para entender la pregunta. Bueno, la pregunta era, ¿cuáles son los otros tipos de mensajes de información en que los tecnólogos pueden entregar a los campesinos si no tienen teléfonos inteligentes? Pero sí tenemos otras iniciativas en que permiten presentar la información a los campesinos, y una es un SMS en línea que solo está disponible en Kenia. Tenemos TV y radio, programas que existen en Kenia, Uganda y Burkina Faso. Y también tenemos mensajes manuales como volantes y brochuras. Y parte del equipo de DREAM es utilizar las redes que utilizan en las comunidades, y podemos tener un teléfono inteligente que pueda llegar a 100 campesinos en una comunidad. Actualmente, otras iniciativas que llegan a los campesinos, televisión, radio, no están en Tanzania específicamente, pero sí trabajamos para que esto sea posible en el futuro. Gracias. David también quiere agregar algo. Está escribiendo otra respuesta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Pete. ¿Cómo podemos implementar un monitoreo y un proceso para mejora en una cierta ubicación? Por ejemplo, la papa en Honduras, temprano o tarde. Creo que lo fundamental que debe existir cuando se quiere mejorar, con procesos para mejorar, los expertos en enfermedades deben ir al panel y confirmar las encuestas. Si podemos tener un grupo, podrían ser equipos incluso del Team DREAM. Si vienen continuamente al panel y asignan diagnósticos a las encuestas, es fácil. Entonces, para utilizar una redacción y una información sobre estas imágenes, y cualquiera de estos procesos puede empezar, y con los expertos en enfermedades con los conocimientos necesarios pueden confirmar esto en el panel. Muy bien.
Esta pregunta es, bueno, Winker ya está respondiendo. Los episodios no sé si algunos ya existen en línea, no sé si Winker está ya respondiendo a la pregunta, y así entonces yo podría pasar a la siguiente pregunta. Voy a seguir. Sí, están disponibles, y creo que Winker está diciendo, hay una página especial que está incluyendo sobre esto. Entonces creo que vamos a ver un poco más de esto más tarde hoy. ¿Cuánto demora para que los expertos humanos den la alimentación sobre las fotos a los usuarios y campesinos con respecto a otras características de los cultivos? Creo que en general nuestro objetivo es tener la información en 24 horas, pero yo sé que en este momento aún no alcanzamos las 24 horas de hacerlo. No sé, Serge quiere agregar algo. Yo creo que se puede dar la información en 24 horas, pero durante los últimos 2 meses tenemos un crecimiento exponencial de los usuarios, así que estamos un poco tarde para mantener las 24 horas para responder. Pero ayer tuvimos un debate sobre esto y vamos a reunirnos con nuestro equipo y el equipo que está en la región, en cada región, y eso nos ayudará de dar la alimentación necesaria a los agricultores, a los campesinos lo antes posible, porque cuando los expertos participen es más rápido, pero debido a nuestro crecimiento exponencial en los últimos 2 meses y hay varios estudios en diferentes regiones, y así tenemos un alto número de presentaciones sobre este tema, pero estamos trabajándolo y vamos a notificar, a informar lo antes posible. Gracias. Gracias. Quiero compartir una diapositiva. Serge mencionó, este es el superset, mencionó otros informes de enfermedades. Tenemos muchos datos que están entrando, pero tiene un impacto en cuanto a la posibilidad de informar a tiempo. Gracias. No veo más preguntas específicas sobre estas sesiones, pero tal vez estén llegando más preguntas. Nos quedan 10 minutos antes de tener un intervalo. Yo quería mencionar, mientras tanto, que hay un grupo de WhatsApp que fue creado y tal vez alguien podría incluir el enlace en el chat. Creo que muchos ya han acudido a este enlace y las diapositivas y las grabaciones van a ser incluidos en el Google Drive. En los próximos 2 días, a fin de la semana, vamos a tener toda información. Estamos traduciendo las diapositivas al francés y al español, y eso puede tomar un poco más tiempo. Pero como dije, estamos creando un espacio en el sitio web del PlantSite, y ustedes lo van a revisar, van a tener acceso a los videos también y podrán continuar haciendo preguntas en un formato de preguntas y respuestas. Entonces quería anunciar eso. Y si desean seguir con las presentaciones, la presentación del inglés están disponibles ahora para hoy en el Google Drive. Pueden entrar al enlace y pasar al 25 de mayo y podrán ver las presentaciones del PowerPoint para las presentaciones de hoy. Y me parece que la sesión del 9 también tienen versiones en español y francés en formato de PDF, pero eso será traducido un poco más tarde. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las limitaciones fundamentales para los campesinos africanos para beneficiarse de datos de gran número o pequeño número? ¿Hay alguna estrategia para superar los problemas? ¿Cuáles son los datos más importantes para África y por qué? No sé si quieren que desglose esta información para responder una a una. La primera, ¿cuáles son las limitaciones para los campesinos africanos para beneficiarse de los datos pequeños y mayores?
Nosotros pensamos que las herramientas de recopilación de los datos se han distribuido en nuestra red. Necesitamos saber cuáles son los cultivos principales en cada país y las enfermedades y los problemas que están enfrentando. Necesitamos más información del terreno. Y eso es un desafío, el recibir los datos y revisarlos para confirmar de que están correctos. Y otro asunto es el reto es la distribución de esa información. Si hay un pronóstico de sequía, por ejemplo, ¿cuándo deberían plantar? ¿Cuáles son las estrategias de mitigación? Y el Team es crítico y hay mecanismos que existen, pero son las limitaciones fundamentales que yo observo, pero quisiera saber si Winter u otros ven otros asuntos a nivel del terreno. ¿Alguien quisiera dar más informaciones? ¿Podría repetir su pregunta? Tuve un problema con la conexión. Yo quería saber de la perspectiva de los miembros del DREAM, cuáles son las limitaciones que tienen con respecto al recopilar los datos o cuando ya el equipo ofrece recomendaciones, que las recomendaciones pueden ser enviadas a los campesinos. ¿Cuáles han sido sus experiencias? Con respecto a su pregunta, yo diría que de alguna forma u otra, con el fin de tener acceso a esos datos, a veces es difícil porque algunas de las comunidades cercanas no reciben los datos y no dan los datos, no dan las informaciones, no están aceptando la entrega de esa información, pero otros participan bien y es más fácil entonces para que el equipo pueda recibir esos datos. Para más información, los miembros del equipo de DREAM podrían dar más ejemplos de las dificultades en el campo, en el terreno. Gracias. Bueno, Mesfin, avísenos si recibieron bien las respuestas o si tienen más preguntas. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cuáles son algunas de los desafíos de adopción de la tecnología que enfrentaron durante las etapas de implementación al inicio del proyecto en los países menos desarrollados y qué hicieron para poder superar esos problemas? Yo diría que no se especifica a las etapas iniciales. Tenemos desafíos, teléfono inteligente, la precisión tecnológica. Muchos de los campesinos con los que trabajamos son mayores y no saben muy bien cómo utilizar los teléfonos inteligentes. Una de las cuestiones que ocurren a menudo es que los campesinos eliminan el app y no saben cómo reinstalarlo. Esos son retos continuos que sufrimos. Y también la baja alfabetización. Entonces es importante que el app puedan apoyar a los campesinos a través de métodos verbales disponibles a los campesinos que son analfabetos.
No sé si otros miembros, tal vez Winkett o Serge, tienen algo que agregar en cuanto a los desafíos que enfrentamos. Generalmente tenemos problemas de sincronización de los datos, conectividad del Internet. A veces los datos no son incluidos o no son incluidos totalmente. Y para las encuestas tenemos datos de texto y también tenemos imágenes. Y a veces recibimos el lunes un texto y varios días después recibimos las imágenes. Eso es un problema frecuente. Y también la calidad de fotos en los teléfonos, que algunos trabajan mejor en el teléfono, también hay un sobrecalentamiento de los teléfonos, los chips no son suficientemente rápidos y tenemos que ajustar el modelo y los apps para enfrentar eso. Y son problemas que ocurren continuamente. A veces también tenemos problemas cuando lanzamos el proyecto en algún país. Tenemos modelos que podrían trabajar bien en Kenia, pero después problemas en Nepal y después detectamos problemas de detección, porque los modelos y los cultivos, los que están a cargo, tienen que recibir otra formación. Quisiera agregar algo, otro tema. Por ejemplo, cuando se tiene la información sobre los problemas del cultivo y ahora empezamos a recibir la información, pero a veces a los campesinos es difícil llegar a ellos si no son alfabetizados. Ese es un paso que tenemos que enfrentar a alguien que hablen con ellos para aconsejarlos y saber qué pueden hacer. Así los campesinos tienen la oportunidad de oír. Y tenemos que ver si es posible. En Google tenemos algunos idiomas africanos y sería bueno integrarlos y trabajamos con los expertos en el terreno también. Tenemos Nuru que puede dar consejos y para que ellos no tengan que leer todo. Si avanzamos, vamos a enfrentar problemas para que los campesinos puedan entender plenamente la tecnología y tengan la oportunidad de aprender más. Muchas gracias. Una pregunta final antes de un intervalo que se refiere a esta pregunta que acabo de hacer. ¿Cómo promueven la aceptabilidad y la adaptación de la tecnología? Quisiera hablar en francés. ¿Es posible? Muy bien. Para favorizar la aceptabilidad y la adaptación, la incorporación de la tecnología, sabiendo que la mayor parte de los productores son analfabetos, entonces buscamos en la comunidad algún miembro que se considera líder o productor, que tiene interés en la tecnología e irá a ver a las fincas y tratará de promover la tecnología para los campesinos y enseñarlos cómo funciona, y también tratamos de formar para que utilicen para sepan cómo utilizar la tecnología, los que no tengan los medios y acceso a los teléfonos, porque usamos el teléfono. Tratamos de comprar teléfonos inteligentes y se los damos, y otros productores pueden aprender de ellos y encontrar las formas de comprar sus propios teléfonos y aplicar las ideas. Gracias. Así hemos... Muchas gracias.
Había otra pregunta en cuanto a la calidad de los insumos, que es importante. Estuvieron pensando en aconsejar cómo los campesinos podrían obtener insumos de buena calidad. Sí, los ayudamos con semillas limpias, también acceso a los proyectos de USAID, también con compañías locales para, todos los insumos para aumentar la producción. Una de las funciones es ayudar a los campesinos para que puedan aumentar su producción. Bueno, entonces nos vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Quiero agradecer a Derek Winkett, Romarit Pitt. Vamos a volver en 5 minutos y pasamos al tema de comunicación. Sigan haciendo preguntas en el chat o preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responderlas fuera de la red.